Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes de continuar, en caso de que este video sea útil para ti, te invito a que te suscribas, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, que con este sencillo gesto me ayudas un montón y bueno, es gratis y no te va a tomar más de 10 a 15 segundos. Sin más preámbulos, comencemos con el siguiente problema. El problema dice: determine la magnitud de los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Además, trace este vector sobre el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, démonos cuenta de algo. Nos damos cuenta que nos dan esta figura, y esta figura, bueno, este elemento está sometido a estas dos fuerzas. Lo que nos pide es calcular la fuerza resultante, y además nos pide graficarla. Entonces, nos damos cuenta que las dos fuerzas están dadas de diferente manera. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la fuerza 1 se encuentra sobre un plano, en este caso se encuentra sobre el plano YZ. ¿Qué quiere decir que se encuentra sobre un plano? Que no actúa sobre uno de los ejes. En este caso, si nos damos cuenta, en el eje X no está actuando esta fuerza 1. No tiene componente, es decir, la componente de la fuerza 1 en el eje X es 0. Y tenemos la fuerza 2, que en este caso la fuerza 2 nos dan sus ángulos directores, ¿sí? Recuerden que el proceso que yo les voy a dar a continuación se aplica para todos los ejercicios. Por ejemplo, me explico. El proceso que van a ver para resolver la primera fuerza que está en un plano se va a poder aplicar para cualquier fuerza que esté en un plano. Y la fuerza que tiene sus ángulos directores coordenados, el proceso que van a ver aquí se aplica para toda fuerza que igualmente tenga sus ángulos directores coordenados. Esto se va a hacer más entendible mediante la resolución del problema, ¿sí? Entonces yo debo sumar estas dos fuerzas. Recordemos que en tres dimensiones, para sumar dos fuerzas, lo más recomendable es pasarla a su forma vectorial cartesiana, es decir, saber sus componentes en el eje X, eje Y y eje Z, ¿sí? De la fuerza 1 y de la fuerza 2, luego sumarlas y hacer un sistema de ecuaciones y resolverlo. Ya procederé a explicar esa parte. Primer paso, vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Si nos damos cuenta, el diagrama de fuerzas, tenemos lo siguiente. Tenemos en la fuerza 1, y además de la fuerza 1 yo puedo rescatar dos lados de este paralelogramo que se formó, que en este caso es este lado que es paralelo al eje Z. Como yo sé que esta es una componente de la fuerza 1 y esta componente es paralela al eje Z, yo sé que esta fuerza 1 es componente en el eje Z. Y esta componente de la fuerza 1 que es paralela al eje Y, yo sé que es la componente de mi fuerza 1 en el eje Y, ¿sí? ¿Cómo deduje esto? Mediante el diagrama de fuerzas, haciendo solo únicamente las fuerzas en el plano. Y de la fuerza 2 me mantengo lo mismo, tengo los ángulos directores coordenados, no puedo hacer más. Entonces como ya les dije anteriormente, si me pide sumar las fuerzas, yo debo primeramente sacar las componentes, tanto de la fuerza 1 como de la fuerza 2. Entonces, para las componentes de la fuerza 1, recuerden que este se encuentra sobre el plano YZ, y en este caso nos dan el triángulo pitagórico. Este triángulo pitagórico es muy importante. ¿Por qué? Porque mediante este triángulo yo voy a aplicar lo que es la semejanza de triángulos. ¿Cómo se aplicaba la semejanza de triángulos? Si recordábamos, yo tenía dos triángulos. Tengo el triángulo A y tengo el triángulo B. Y yo digo que estos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Recordemos que cuando dos triángulos son semejantes, ¿qué quiere decir esto? Que sus ángulos internos son iguales. Entonces, si yo sé que este lado vale A, yo sé que este lado vale B, yo sé que este lado vale C, yo sé que este lado vale D, este E y este es F. ¿Cómo se aplica esto de la semejanza de triángulos? Se aplica de la siguiente manera. Yo sé que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Entonces yo puedo decir que es A sobre D es igual a este lado de aquí sobre este lado de acá son semejantes. B sobre E, siempre así, y finalmente el lado de aquí es semejante al lado de acá, C sobre F. De aquí saco lo que es la semejanza de triángulos, ¿sí? Es muy importante recordar esta parte. No voy a profundizar en esto francamente, simplemente es un pequeño recordatorio sobre qué es la semejanza de triángulos. Pueden buscar videos en YouTube, hay bastante sobre esto, pero bueno, es una pequeña clase recordatoria sobre esto. Entonces voy a seguir con lo mío. Entonces voy a utilizar este pequeño triángulo pitagórico para hacer la semejanza de triángulos. Entonces, ¿qué digo? Si mi fuerza 1 en Z sobre 4, que son dos lados, son dos lados semejantes de los dos triángulos, entonces fuerza 1 Z sobre 4 sería igual a, debo comparar otros dos lados, en este caso voy a comparar este lado de acá que es 450 newtons sobre 5, es justamente lo que hice aquí, como podemos ver a continuación.
Aplique la semejanza de triángulos. Fuerza 1 en Z sobre 4 igual a, como es lado del triángulo grande con el lado del triángulo pequeño. Entonces igualmente, lado del triángulo grande sobre el lado del triángulo pequeño. Aquí finalmente comienzo a despejar. Entonces 450 para 5, 90 newtons. Y este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Sigo resolviendo. El producto de 4 por 90 me da 360 newtons. Una vez que yo determine la magnitud de una fuerza, tengo que fijarme, bueno, obviamente cuando estemos en el triángulo pitagórico, tengo que fijarme ahora en el signo. Si nos damos cuenta, la fuerza 1 en Z, ¿qué está pasando? Está yéndose hacia abajo. Si nos damos cuenta, el eje Z positivo está hacia arriba. Y como yo sé que se va hacia abajo, automáticamente deduzco que es negativo. Entonces yo tengo que poner eso al final. Yo digo que la fuerza 1 en Z es negativo. Tengo que colocar menos 360. Ay, discúlpenme. Aquí falta menos 360 newtons. Ahí, esa es la respuesta correcta. Mi fuerza 1 en Z es menos 360 newtons. Lo que hice para la fuerza en Z voy a hacer para la fuerza en Y. Comparo entonces lado del triángulo grande, fuerza 1 en Y sobre el lado del triángulo pequeño. El mismo lado, obviamente. Fuerza 1 en Y sobre 3 es igual a 450 sobre 5. Es justamente lo que se hace acá. Fuerza 1 en Y sobre 3 igual a 450 newtons sobre 5. Hago lo mismo que hice anteriormente. 450 para 5 da 90 newtons. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Hago el producto de estos dos valores y tengo que 3 por 90 da 270 newtons. Ahora me fijo en el signo. Si nos damos cuenta, la componente en Y se va hacia la derecha, es decir, se dirige hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, este valor es positivo. No tengo que cambiar el signo se conserva. Y finalmente, recuerden que yo gráficamente veo que no hay fuerza en X, fuerza 1 en X, no tiene componente, pero algunos profesores docentes piden demostrar eso de manera matemática. Es justamente lo que estoy intentando aquí. Entonces mi fuerza 1 en X va a ser igual a mi fuerza 1 por coseno del ángulo director alfa de la fuerza 1. Recordemos que el ángulo director alfa es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje X positivo. Recordemos algo muy muy importante aquí. Voy a tomar lo que está acá justamente. Vamos a recordar algo sobre los planos y los ejes. Si yo tengo un plano, voy a hacer justamente aquí, tengo un plano cualesquiera, y justo de aquí este plano está siendo atravesado por un eje, y aquí se forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano. Entonces es lo que está pasando acá. Justamente aquí en este plano se está siendo cortado por un eje, y si este eje es perpendicular al plano, quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es muy importante este ángulo de 90 grados. ¿Esto cuando pasa? Cuando se choca una línea con un plano y son perpendiculares. Y este caso que les estoy diciendo aquí se aplica acá. ¿Por qué? Si nos damos cuenta aquí, vamos a ver un poquito la gráfica. Los planos son perpendiculares a los ejes, es decir, el plano YZ es perpendicular al eje X. El plano XZ es perpendicular al eje Y. Y el plano XY es perpendicular al eje Z. Como es perpendicular, quiere decir un ángulo de 90 grados. Como esta fuerza está en el plano YZ y este es el eje X, significa que hay un ángulo de 90 grados justamente aquí. Entonces yo sé que alfa de mi fuerza 1 es 90 grados, así que reemplazo los datos que conozco. En este caso mi fuerza 1 en X es igual a mi fuerza 1, que tiene un valor de 450 newtons, por el coseno de 90 grados, que ya les expliqué por qué. Coseno de 90 es 0, así que la fuerza 1 va a ser 0 newtons. Y así demostré de manera matemática que la componente de la fuerza 1 en X es 0. Finalmente ordeno en la forma vectorial cartesiana. Mi fuerza 1 en X mi fuerza 1 que va a ser igual en la forma vectorial cartesiana es igual a mi fuerza 1 en X y más mi fuerza 1 en Y J más mi fuerza 1 en Z K. Finalmente aquí reemplazo los valores con su propio signo, obviamente en el orden. Fuerza 1 en X es 0, como este es 0 ya no lo voy a escribir. Mi fuerza 1 en Y es 270 positivo, copio 270 positivo J, más mi fuerza 1 en Z es menos 360, coloco este valor con su propio signo, menos 360K, y finalmente afuera iría la unidad, que sería Newton, Newton, Newton. Es justamente lo que está aquí.
Fuerza 1 igual a 270J menos 360K newtons. Los mismos valores con su propio signo en su respectiva componente. Fuerza 1 en X, en Y y en Z. ¿Sí? Con eso he calculado las componentes de mi fuerza 1. Ahora voy a hacer el cálculo de las componentes de mi fuerza 2. Entonces, si nos damos cuenta, la primera parte de este problema de aquí es identificar los ángulos directores coordenados. El primer ángulo director coordenado se denomina alfa. Alfa es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje X positivo, que en este caso es 45 grados, justamente el que está acá. Alfa, entonces alfa de mi fuerza 2, tengo que especificar de qué fuerza es de 45 grados. Beta en este caso, ¿qué ángulo es? Beta es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Y positivo. Si nos damos cuenta que el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Y positivo tiene un valor de 120 grados. Entonces mi beta va a tener un valor de 120 grados. Y finalmente el ángulo director gamma. Gamma se forma ¿cómo se forma gamma? Gamma se forma entre la fuerza y el eje Z positivo, que en este caso es 60 grados. Entonces yo sé que gamma tiene un valor de 60 grados, que está justamente acá. Ya tengo los tres ángulos directores, entonces el proceso es diferente. Cuando la fuerza se encuentra en un plano, es el proceso que vimos aquí. Cuando nos dan los tres ángulos directores, el proceso es el que está de acá, y este siempre se va a mantener estándar. Entonces, como yo conozco los tres ángulos directores coordenados, aplico tres fórmulas. Para el eje X, X siempre va a estar con alfa, Y siempre va a estar con beta, y Z siempre va a estar con gamma. Siempre se van a relacionar estos ángulos, ¿ya? Entonces, estas fórmulas son constantes, no van a cambiar, más que el nombre de la fuerza. Por ejemplo, si fuera una fuerza 3, sería fuerza 3 aquí, fuerza 3 aquí, fuerza 3 acá. En este caso, como hablamos de una fuerza 2, únicamente vamos a reemplazar datos. Reemplazamos los datos. Fuerza 2 tiene un valor de 525 newtons. Aquí está el valor, 525 newtons. Utilizamos siempre la magnitud por el coseno del ángulo alfa. Alfa de mi fuerza 2 es 45 grados. Siguiente paso, resuelvo lo que está aquí. Es decir, aquí coloco el coseno de 45. ¿Por qué? Porque en algunos casos su calculadora está mal configurada. Y si yo pongo la respuesta directa, no les va a salir. Y la pregunta siempre es ¿por qué? Si yo hice bien. Puede ser que el proceso hagan bien, pero si tienen una calculadora mal configurada, les va a llevar un resultado erróneo. Y eso en una prueba o un trabajo no es deseable. Así que estamos a tiempo para verificar que nuestra calculadora esté funcionando correctamente. Una vez que hago esto de aquí, multiplico estos dos valores y tengo que la fuerza 2 en X es 371,231 newtons. A mí me gusta trabajar con tres cifras decimales, ¿sí? Muy bien, aplico la fórmula para la componente en el eje Y. Fuerza 2 en Y es igual a mi fuerza 2 por el coseno del ángulo beta. Entonces, primer paso, reemplazo los datos. Entonces, fuerza 2, 525 newtons. Coseno de mi ángulo beta de fuerza 2, 120 grados. Saco el coseno de este valor y me sale que es de menos 0,5. Multiplico los dos valores y tengo que mi fuerza 2 en Y es menos 262,5 newtons. Y hago lo mismo para mi tercera fórmula, mi fuerza 2 en Z. Si nos damos cuenta es exactamente la misma fórmula, solo cambia el nombre y cambia el ángulo. Es lo único que cambia. Entonces, primer paso, reemplazo los datos. Fuerza 2, 525 newtons, coseno de mi gamma es de 60 grados. Reemplazo, ahora saco el valor, coseno de 60 es 0,5. Y finalmente mi fuerza 2 en Z es 262,5 newtons positivo, ¿sí? Ojo, aquí pongo con el signo que salga, ¿sí? Aquí yo no tengo que fijarme en el gráfico, ya esta fórmula me da el propio signo, ¿sí? Acá es diferente, ¿ya? Recuerden que son dos procesos diferentes. Acá con estas fórmulas, para este caso, cuando me dan los tres ángulos directores coordenados, yo sé cómo calcular, yo sé que las fórmulas ya me dan directamente el signo, ¿sí? Entonces simplemente reemplazo mi fuerza 2. Y si nos damos cuenta es idéntica a la anterior. Mi fuerza 2 es igual a mi fuerza 2 en XY más mi fuerza 2 en YJ más mi fuerza 2 en ZK. Aquí en estos paréntesis reemplazo el valor con su propio signo. No me interesa si aquí está más, si aquí está más. Me interesa el signo que tiene aquí. Por ejemplo, en X es positivo, en Y es negativo y en Z es positivo. Entonces la respuesta final me va a quedar así. Me falta acá algo más. Sí. Entonces, fuerza 2 en X, positivo, negativo, positivo, con sus respectivos valores, ¿sí? Y finalmente afuera va la unidad, en este caso como las fuerzas están en newtons, obviamente que aquí la fuerza 2 va a estar en newtons. Entonces, voy a hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante.
Recordemos que la fuerza resultante no es más que la sumatoria de, ¿qué? De la fuerza 1 más la fuerza 2, ¿sí? Entonces esto vamos a pasarlo ahora a la forma vectorial. ¿Cómo sería? Mi fuerza resultante tiene una componente en X, tiene una componente en Y y tiene una componente en Z. Yo no conozco ninguna de estas tres componentes, pero de mi fuerza 1 yo conozco y de mi fuerza 2 yo conozco. Yo he calculado incluso. Entonces simplemente reemplazo. Si nos damos cuenta, aquí está la fuerza 1 y aquí está la fuerza 2. Ahora voy a igualar, porque aquí me dice que son iguales. Quiere decir que las componentes en Y dice que es igual a la sumatoria de estas dos. Las componentes en J es igual a la sumatoria de las componentes en J de acá. Y la componente K es igual a la sumatoria de las componentes en K. Entonces verifiquemos. Para el primer caso que tengo, mi fuerza resultante en Y, mi fuerza resultante en X sería igual a ¿qué? Tengo que poner los valores que estén con Y. Por ejemplo, aquí no hay Y, aquí sí hay Y. Entonces yo sé que mi fuerza resultante en X, que va a ser igual. Fuerza resultante en X igual a 371,231 newtons. Solo copio el valor, ¿ya? No me interesa la dirección, ¿ya? Ni I, ni J, ni K. No me interesa, no debo copiarlas aquí. Ahora ya tengo mi fuerza resultante en X. Voy con mi fuerza resultante en Y. Como está relacionado con la J, deberían ser todas las J. Sería 270 menos 262,5. Aquí predomina el signo que tengan. Por ejemplo, aquí está positivo y acá está negativo, por lo tanto se van a restar. Es justamente lo que se hace acá. Lo que hago acá, bueno. Entonces, fuerza resultante en Y va a ser igual a 270 menos 265. Hago la respectiva resta y mi fuerza resultante en Y es 7,5 newtons. Finalmente, hago lo mismo para mi fuerza resultante en Z. O sea, las que tienen K. Sería menos 360 y más 262,5. Entonces verifiquemos si esto justamente hice. Menos 360 más 262,5 newtons. Mi fuerza resultante en Z, que va a ser igual a menos 97,5. Me faltó algo aquí, no sé si tal vez no sé. Sí, newtons. Entonces ya tengo sus tres componentes de la fuerza resultante y ordeno. Mi fuerza resultante va a ser mi fuerza resultante en X, en Y y en Z. Yo ordeno como he hecho con la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿sí? Ordeno los valores de manera vectorial cartesiana. Y aquí justamente están ordenadas. Y esta es mi fuerza resultante de manera vectorial cartesiana. Pero a mí no me pide esto. ¿Qué me pide? Me pide la magnitud. Entonces, para sacar la magnitud de cualquier forma, de cualquier fuerza que esté en esta forma, la fuerza resultante va a ser igual al valor absoluto de que de la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado. Mi fuerza, fuerza resultante en X al cuadrado, de Y al cuadrado y del Z al cuadrado. Entonces yo ya tengo estas componentes y simplemente lo que debo hacer es reemplazar primeramente los valores en la fórmula. Reemplazo valores, como pueden ver aquí. Ahora sí lo que hago es aplicar las potencias, como pueden ver acá. Siguiente paso, debo sumar estos valores. Recuerden que yo hago esto paso a paso para que verifiquen que esto salga en su calculadora. Saco la raíz cuadrada del valor que está aquí y me queda el valor que está acá, 383,894 newtons. Saco el valor absoluto, que sería el valor positivo, porque recordemos que la raíz me da un número positivo y negativo, pero como es magnitud de un vector, tiene que ser positivo. Me queda 383,894 newtons. Esta es la respuesta correcta. Sin embargo, el libro solo trabaja con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. El resto borro. Antes de borrar, me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, este número se redondea al inmediato superior. Y si este número es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 8 es mayor que 5, tengo que redondear al inmediato superior. Es decir, después del 383, ¿qué número sigue? El 384, y ahí sí borro. Entonces la fuerza resultante es 384 newtons. Ya tengo la magnitud y además me pedía los ángulos directores coordenados. Aquí está la fórmula para encontrar ángulos directores coordenados. Recuerden, alfa siempre es con X, beta siempre es con y gamma siempre va a ser con Z, ¿sí? Entonces, para el primer cálculo del ángulo director coordenado, aplico la siguiente fórmula. Mi fuerza resultante en X, que sí la tengo, sobre la magnitud de mi fuerza resultante que acabo de calcular. Entonces, primer paso, la fórmula. Segundo paso, reemplazo la fórmula. Aquí me faltó incluso. Coseno, reemplazo. Tercer paso, despejo el alfa. Solo me interesa alfa, no coseno, así que voy a despejar. Entonces, ¿qué me queda? Alfa de mi fuerza resultante igual a coseno a la inversa de Newton con Newton se simplifica. El cociente entre estos dos números está el que está acá. Saco el valor de este ángulo y me sale que la alfa sí tiene un valor de 14,757 grados, ¿sí?
Entonces, finalmente, recordemos que este es un valor que me pide como respuesta final, así que el libro solo pide con 3 cifras decimales, es decir, los 3 primeros valores. Antes, y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no hago nada. Pero si este número es igual a 5, hay un caso especial. Si este número es igual a 5, como es el caso de ahora, tengo que fijarme en el número que está a la izquierda. Si es par, se mantiene. Y si es impar, redondeo. En este caso, como 7 es impar, tengo que redondear. Entonces, redondeando me quedaría 14,8. Y ahí sí puedo borrar el resto. Entonces me queda, la respuesta es que alfa vale 14,8 grados. Hago lo mismo para mi ángulo beta. Primer paso, reemplazo. Reemplazo valores en la ecuación. Una vez que haya reemplazado los valores, Newton con Newton se simplifica. Despejo beta. Beta va a ser igual a el cociente de estos dos valores, que es 0,020 aproximadamente. Aplico el coseno inverso de este valor. Me queda que el ángulo beta tiene un valor de 88,881 grados. Como ya les dije, el libro solo trabaja con 3 cifras significativas. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 8 es mayor a 5, tengo que redondear. Es decir, después del 88,8, ¿qué sigue? Sigue el 88,9. Entonces, el ángulo beta tiene un valor de 88,9 grados. Y finalmente, para el ángulo gamma hago exactamente lo mismo. Entonces, primer paso, la fórmula. Segundo, reemplazo con su respectivo signo. Si nos damos cuenta, fuerza en X era positivo, positivo, negativo. Entonces yo reemplacé con su propio signo. Aquí, por ejemplo, era positivo. Aquí es positivo y acá negativo. Reemplazo con su propio signo. Despejo gamma. Despejando gamma me queda coseno a la inversa de el valor de este cociente, es el que está acá. Saco el coseno a la inversa de este valor y me queda que el ángulo es de 104,713. Y nuevamente recalco, el libro, la respuesta solo con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 7 es menor a 5, tengo que redondear. Es decir, después del 104, ¿qué número sigue? El 105. Entonces mi gamma de mi fuerza resultante es 105 grados. Y con esto hemos casi acabado con la parte final del ejercicio. Me faltó el gráfico, pero bueno, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. No puedo hacer el gráfico y toma bastante tiempo en el software, pero lo voy a hacer, tratar de hacer a mano, ¿ya? ¿Cómo dibujaríamos esta fuerza resultante? Porque a la larga es lo que me pide. Entonces, como ustedes van a estar haciendo a mano, tienen que hacer de la siguiente manera. Discúlpenme que esta parte no me había fijado, recién me fijo, pero bueno. Se hace de la siguiente manera. Dibujo el plano. Tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. X, Y y Z. ¿Cómo dibujo esta fuerza? Sencillo. Me fijo siempre en la fuerza resultante cuando está en la forma vectorial cartesiana. ¿Qué me dice? 371 unidades en el eje Y. Muy bien. En el eje X, perdón, 371 unidades en el eje X. Yo digo que esto es 100, esto es 200 y este es 300. Voy a hacer un poquito incluso más larga. Entonces, justamente lo que dije acá. Aquí está 300, este es mi eje X. Entonces, ¿qué me dice? 371 unidades en el eje X. Digamos que aquí es 371, ¿ya? Yo sé que es positivo, entonces me dirijo hacia la X. ¿Qué me dice aquí? 7,5 unidades al eje Y. Más o menos aquí es 100, aquí es 200, 7 estaría por aquí. Si nos damos cuenta es un pequeño desplazamiento. Entonces, primeramente me fijo dónde sería 7,5, sería aquí. Pero este vector lo debo dibujar donde en el último punto que me quede. En este caso me quedé aquí. 7,5 hacia el eje Y positivo sería hacia acá. Una línea pequeñita. Entonces, aquí 321, aquí 7,5 positivo. Y finalmente en el eje Z, ¿qué es? Menos 97,5. Como dice menos, quiere decir que se va opuesto al eje. Si yo sé que hacia Z, hacia arriba es positivo, para ser negativo sería hacia abajo. Y más o menos menos 97 sería hasta acá. Entonces, una vez que yo tenga hasta acá, yo sé que mi fuerza resultante va a ser el vector que se forme de aquí hacia acá. ¿Sí? Así tienen que hacerlo gráficamente. Obviamente no tengo reglas, así que no está tan perfecto, pero bueno, me olvidé de esta parte. Igual para que ustedes hagan algo, no para no darles todo hecho.
Pero bueno, así debe quedar la fuerza resultante gráficamente, porque es también parte del problema lo que me pide. Y bueno, pues amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Nuevamente recalco, si te sirvió, apóyame con un like y una suscripción, que no te cuesta nada. Sin nada más que decir, gracias por poner atención y nos vemos en el siguiente video.